computadora. Bueno, ¿se está compartiendo pantalla, chicos? A ver si se ve. No. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, ahí está. Bueno, en esta unidad vamos a ver los tipos de investigación. En la unidad anterior habíamos visto cómo se pueden clasificar las investigaciones. Esto tiene que ver con determinadas características, como habíamos visto el número de observaciones, si eran prospectivos o retrospectivos, si eran transversales o longitudinales. Eso tiene que ver uno con el número de observaciones y otro con la temporalidad. También con la finalidad, recuerdan eso, depende de eso vamos a tener estudios exploratorios, finalidad o alcance, estudios exploratorios, descriptivos, explicativos o correlacionales. Y también teníamos una clasificación que tiene que ver con la manipulación de las variables, aquellos que no tienen intervención y aquellos que son observacionales o no tienen intervención. ¿Eso quedó claro? La clasificación de las investigaciones. Chicos, ¿alguna duda sobre ese aspecto? ¿Cómo les fue en el práctico? ¿Surgió alguna duda con respecto a eso en el práctico, Ro? No, en realidad lo que estuvimos hablando en el práctico eran los tipos de perspectivas o sí, de perspectivas y del tipo de análisis, cuantitativo, cualitativo o mixto. No llegamos en la clasificación, las perspectivas. No, todavía no, porque empiezan el jueves que viene. Yo pensé que le estabas preguntando en relación a la Sí, clase no, anterior. ahora doy la clasificación, perdón. Claro, sí, todo eso todavía no lo comenzamos. Y las perspectivas quedaron claras. Bueno, dentro de cada perspectiva, a su vez vamos a poder clasificar las investigaciones y vamos a tener tipos de investigaciones, ¿sí? De todas maneras, hay una clasificación general, hay miles de clasificaciones de la investigación. Que cuando ustedes hacen una tesis o van a hacer su trabajo de investigación, no van a colocar esta clasificación, pero van a sentirlo nombrar, digamos. Según el tipo de conocimiento que se produce, podemos decir que hay investigaciones teóricas y empíricas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con que si son investigaciones aplicadas, un trabajo de campo, nutrición por lo general, y sobre todo en las tesis de grado, tenemos investigaciones empíricas, o sea, comparamos la teoría a partir de la cual formulamos una hipótesis que tiene que ver con, en el caso de una tesis de investigación, por lo general son hipótesis que han sido probados en otros ámbitos. Pero vamos a comparar si esa hipótesis es verdadera en nuestra población. Siempre que trabajamos con personas, puede ser que una hipótesis que es verdadera en otras poblaciones no sea verdadera en la nuestra. Por ejemplo, podemos plantear que el porcentaje de obesidad en la población de San Luis es similar a la nacional, o es superior, o es inferior, y comprobar esta hipótesis con la realidad.
¿Por qué es empírica? Porque para eso tengo que tomar datos antropométricos de la población para poder individualmente, persona por persona, esto quiere decir que las personas van a hacer la unidad de análisis, para comprobar mi hipótesis. ¿Sí? Voy a refutarla o aprobarla. ¿Sí? En la teoría, mi fuente de información pueden ser documentos, por ejemplo, a través de los cuales busco, desarrollo o profundizo una teoría, compara ideas entre sí. Puede ser un análisis crítico sobre determinados aspectos, puede ser una revisión histórica, eh, puede ser revisión de conceptos. Por ejemplo, cuando vemos la evolución, en salud pública vimos la evolución del proceso salud-enfermedad. Bueno, se puede hacer una investigación sobre eso, revisando documentos y formulando una nueva línea histórica de la evolución del proceso salud-enfermedad y formular nuevas perspectivas, ¿sí? O una nueva forma de ver ese proceso. Por ejemplo, yo en la teoría, las teorías clásicas son europacentristas, que se llama así, cuando toman el conocimiento que surge de Europa y no toman otras regiones, el conocimiento de otras regiones geográficas. Nosotros en nuestra teoría lo incorporamos, tomamos el de Latinoamérica y el conocimiento de Oriente para hacer nuestra línea histórica. Entonces no solo varía según el tiempo, sino también sobre el espacio geográfico, ¿sí? Entonces, también la evolución o cómo se puede analizar o teorizar el concepto de salud, que vimos que hay diferentes variables, eso puede llevar a una investigación teórica, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre el tipo de conocimiento que produce empírico-teórico? Chicos, cada vez que hago una pregunta, espero hasta que alguien me conteste, ¿sí? Quiero que participen. A ver, Sofía Bucay. Perdón, profe, no mandaba el micrófono. ¿Se entendió esta clasificación? ¿Te surge, podés dar algún otro ejemplo? El conocimiento empírico más que se utiliza en la investigación de nutrición, o sea, es donde nosotros más nos vamos a enfocar, ¿o no? Exactamente, porque es difícil hacer una investigación teórica y ustedes, como les dije ya, así como se posicionaron desde la perspectiva reduccionista, es difícil que teoricen porque en su carrera no han visto tantas teorías, han visto más datos técnicos, como por ejemplo abordar una patología, pero eso tiene que ver con la empiria, con conocimientos técnicos más que conocimientos teóricos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que sea comprobar una hipótesis en el territorio, por ejemplo, a través de la evaluación de personas, constatar esos datos en forma antropométrica, que el instrumento en ese caso puede ser antropométrico, puede ser un cuestionario, ¿sí? Que es lo que están viendo en evaluación, todas las técnicas que están viendo en evaluación, eso es una investigación empírica, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, pero no lo van a clasificar, por lo general no se pone en la tesis, ¿sí? Dentro de las investigaciones teóricas
también las podemos clasificar en revisiones sistemáticas y documentales. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, ahora en kinesiología, con la pandemia, empezaron a implementar las revisiones sistemáticas en las tesis. Como no podían hacer trabajo de campo, lo empezaron a... Qué bueno, se armó. El otro día la profesora me contaba que, bueno, hubo un problema por la discusión de cómo se realiza una revisión sistemática. Sería totalmente factible para ustedes, pero en nutrición no se ha hecho, que ustedes realicen revisiones sistemáticas en su tesis de grado. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se comienza una investigación, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un doctorado, lo mejor es dedicar un capítulo a una revisión sistemática sobre la temática. Siempre se hace un paper sobre eso. Que cuando ya vamos a ver las publicaciones, las publicaciones nunca figuran como revisión o review, y no como investigación original. En la revista van a tener diferentes artículos que ustedes pueden publicar. Uno es investigación original, que sí o sí tiene, en el caso que hagan un doctorado, tienen que hacer una publicación sobre ese aspecto como primer autor, y después pueden hacer revisiones sistemáticas. ¿Qué quiere decir? Que van a revisar, en el caso que ustedes quieran revisar teorías, van a revisar teorías, y en el caso de que ustedes, su investigación final sea empírica, primero pueden hacer una revisión sistemática sobre los resultados de otras investigaciones. Es decir, lo que ustedes en el marco teórico lo incluyen como antecedente, lo hacen científicamente fundado. Para ser científicamente fundado, tienen que establecer la metodología de la búsqueda de esos artículos, ¿sí? ¿Cómo se realiza la búsqueda y sistematización de esa investigación? ¿En qué consiste? En entrar a un buscador, o varios, tengo que consignar cuáles, buscadores científicos, establecer un periodo de tiempo en el que voy a buscar, tengo que informar en cuánto tiempo tomé para buscar los resultados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una revisión sistemática sobre la prevalencia de trastornos alimentarios en la población argentina. Tengo que establecer, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Busqué los del 2022 solamente? ¿Busqué 2021-2022? ¿Tomé un periodo más amplio? ¿En qué buscadores? ¿Y qué palabras claves utilicé para investigar? Y si solo hice en español, en inglés, en portugués, en italiano, en lo que ustedes quieran. Porque son diferentes los resultados que obtengo a través de las palabras claves que ingreso. Y este análisis se puede hacer solamente cualitativo, comparando los resultados, o cuantitativo, en donde que en ese caso muchas veces le llaman review igual, o se puede llamar metaanálisis. ¿Por qué? Tomo los resultados numéricos, en este caso sí, las revisiones tienen que ser de investigaciones originales que tengan números en sus resultados. Por ejemplo, prevalencia, el resultado que les mencioné, que tenga prevalencia de en realidad por lo general se realiza en este caso con estudios explicativos, que tengan, por ejemplo, si encuentran asociación o no entre el consumo de ultraprocesados y obesidad, o el efecto de las dietas sin harina en la reducción de peso. Con esos resultados los tomo como si fueran unidades de observación, que en el caso de mi investigación original son las personas, en el caso de la revisión sistemática o metaanálisis, en ese caso, son los mismos estudios, el resultado global de ese mismo estudio. Le aplico estadística a ese resultado, o sea, realizo una prueba de hipótesis sobre ese resultado. En este caso cualitativo solamente muestro esos resultados numéricos, pueden ser números, pero no hago análisis estadístico sobre esos números, ¿sí? Aparte,
debo colocar las características de esas investigaciones que pueden variar. En uno se realiza en una muestra más grandes y en otras más pequeñas, el muestreo es diferente, en uno es aleatorio y en el otro no. Si son estudios experimentales, algunos serán doble ciego, otros el grupo control no se realizó aleatoriamente, otros no. Va a ir variando y lo tengo que establecer. Y en el caso de la investigación teórica documental, pueden ser la revisión histórica, o que investigue aspectos legales y tome leyes o programas alimentarios, por ejemplo, que haga la evolución de los programas alimentarios en la Argentina. Para eso que tengo que tomar las reglamentaciones de todos los programas alimentarios, también puedo tomar notas periodísticas que me den información, archivos de del mismo Ministerio de Salud si puedo acceder a los mismos. Puedo tomar diferentes documentos que me sirvan para la reconstrucción histórica. Y si quiero también puedo tomar videos, artículos periodísticos, notas en el diario, ¿sí? Programas que estén grabados y a los cuales pueda acceder. Tengo el Power y les conté todo. Entonces, la investigación teórica se caracteriza por la utilización de documentos, recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación, análisis, síntesis, deducción e inducción. Realiza un proceso de abstracción científica generalizando sobre la base de lo fundamental. Supone una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otra fuente de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación e hipótesis. También puede ser un análisis crítico de cómo surgió la forma de evaluar el estado nutricional de adultos, el IMC, que lo he visto varias veces. Ustedes saben, habrán visto con evaluación que surgió a través de las aseguradoras, y bueno, hacer un análisis crítico, cómo se fue ajustando ese IMC a lo largo del tiempo, hacer un análisis crítico, si es correcto, si no, si es adecuado para evaluar el estado nutricional. ¿Alguna vez vieron algún tipo de artículo o plantearon esto, por ejemplo, en evaluación nutricional? Si sirve, si no sirve, o lo vieron cómo se realiza y listo. ¿Cómo surgió? No, profe. ¿Saben cómo surgió el IMC, por ejemplo? Que surge a través de las aseguradoras de Estados Unidos. No. Bueno, hay bastantes papers que critican esto, porque en realidad, bueno, lo empezaron a utilizar para predecir si la población tenía más riesgo de enfermar o de morir a través del peso corporal. Entonces se ajusta esto, porque obviamente las aseguradoras de salud y las aseguradoras de vida, pero fue por las aseguradoras de vida, lo que tienen que predecir si una persona tiene más riesgo de morir que otras. Siempre hacen una predicción. Y en eso empezaron a evaluar el peso también. Así surge el IMC. Entonces, bueno, se puede también hacer análisis crítico sobre las herramientas y cómo eso socialmente impacta desde los estereotipos que se van conformando socialmente, la imagen, la valoración, la autovaloración a través de la imagen de acuerdo al IMC. Obviamente, por lo general, puede ser un análisis más social del impacto, que tiene que desde una disciplina se utilice de esta forma, o puede ser una evaluación crítica como instrumento de medición, por ejemplo, decir, bueno, el peso no es tan relevante, lo que me importa es cuánto de ese peso involucra la masa magra con respecto a la masa grasa, entonces hasta qué punto es un buen indicador de salud, por ejemplo, y contrastar IMC con el uso de cálculos de masa grasa y masa magra, ¿sí? Eso ya lo empezaron a ver, pliegues, cálculo de masa magra y masa grasa,
Julieta. Julieta Córica. Hola, profe. Vimos algo sobre los pliegues, sí. Bueno, ¿y qué opinión tienen sobre ese aspecto? Sobre el IMC, los pliegues, qué es mejor? ¿Tienen alguna opinión formada o ninguna? ¿Ninguna? Bueno. Mariana. Profe, que ¿Sí? solo relaciona el peso actual de la persona con la talla y nada más. No toma en cuenta otras variables, otros datos. Ujú. ¿Y ustedes lo consideran bien, mal? ¿Tienen alguna opinión formada como estudiantes o ninguna? En mi caso creo que si bien es una técnica útil, porque es rápido, nos permite, nos orienta, digamos, si lo comparamos con los pliegues en cuanto a una antropometría, va a ser mucho más exacta porque ahí podemos ver lo que es realmente la composición corporal, incluso haciendo diferenciación en los diferentes compartimentos, o cómo está constituido ese peso, mientras que el IMC considera peso total nada más. Bien. Bueno, eso puede ser la temática de un artículo y evaluar ventajas, desventajas. Lo mismo que saludable. ¿Qué es saludable? A ver, díganme qué es la alimentación saludable. Y ya son estudiantes avanzados de nutrición y hasta qué punto saben que es saludable. A ver, vamos a hacer hablar a otro. Renata. ¿Qué es saludable? Hola, profe, ¿se escucha bien? Porque tengo los Sí. auriculares medio raros. Para mí una alimentación, o sea, ¿alimentación saludable se refiere a usted o qué es saludable en general? Claro, alimentación saludable. Si ustedes le tienen que Para mí una definir. alimentación, sí, es saludable, para mí sería una que sea adecuada, que sea completa, o sea, que aporte nutrientes necesarios, que no sean las por ahí excesivas en grasas o en azúcares simples, que son las que después, a grandes rasgos, son las que generan las enfermedades crónicas. Eso para mí sería una alimentación saludable, una que sea completa y que sea adecuada. Bueno, a ver, ¿algún otro que tenga algún otro concepto? ¿Se puede imaginar otro concepto? Mariana. No, yo creo igual que ella, que es aquella que va a proporcionarle al organismo todos los nutrientes que le permiten tener un buen funcionamiento o, o Bien, conservar el estado de salud. bien. Sandra. Sandra. Sandra es pasante. Ah, Y bueno, Sandra Rosales. Sofía Olarte. O alimento saludable. ¿Qué es alimento saludable? Más complejo que alimentación saludable. Para mí, profe, es aquel que eh, permite mantener la salud del organismo y evitar, qué sé yo, la aparición de enfermedades. Claro, pero desde el punto de vista O- alimentario, si vos le tenés que decir sobre el consumo, que hay que definirla no como la que previene, sino desde el punto de vista del consumo, que es una alimentación saludable. Es difícil, ¿no? y bajo en Sí, grasas saturadas, grasas trans. Bien, bueno. Pueden haber diferentes teorías y, por ejemplo, puede ser una discusión que es un alimento saludable o una alimentación saludable.
de lo que ustedes plantearon, hicieron una mezcla de las 4 leyes de la alimentación, ¿se acuerdan de nutrición normal? Que a lo mejor lo mencionaron ya porque interiorizaron esos conocimientos, pero ni se dieron cuenta que lo hicieron desde las 4 leyes de la alimentación. ¿Se dieron cuenta que lo hicieron desde las 4 leyes de la alimentación? No, profe, yo no. Bueno, de Pedro Escudero, que una alimentación tiene que ser adecuada, equilibrada, variada, ¿se acuerdan eso? Sí, profe. Bueno, también mencionaron la adecuación, o sea, que aporte los micronutrientes, dijeron, en realidad también podemos mencionar macronutrientes, pero hicieron específicamente mención a los micronutrientes, eso sería un porcentaje de adecuación de acuerdo a las recomendaciones de la población o de la persona en sí. O sea, la adecuación de la alimentación a las necesidades. Ninguno hizo referencia a los ultraprocesados, que es lo nuevo que plantea la FAO, pero como después, por ejemplo, Britos tiene índices que calculan de acuerdo al aporte de estos nutrientes críticos relacionados con las enfermedades crónicas, que los mencionaron, sodio, grasas saturadas, y hay indicadores. Yo, por ejemplo, hicimos con unas estudiantes esa tesis, evaluamos cada alimento con esos indicadores. Y por ejemplo, nos daban que las gaseosas light, como no tenían aporte de azúcares simples, no tenían aporte de azúcares, por ejemplo, grasas saturadas, no tenían un alto aporte calórico, eran saludables. Ahora, si lo vemos desde la teoría de los alimentos ultraprocesados o de la clasificación NOVA, ese alimento no es saludable. Entonces, es difícil definir qué es saludable y qué no, y va a cambiar también a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso puede ser una investigación teórica, por ejemplo, ¿sí? Entonces las revisiones sistemáticas, como les decía, son aquellos que resumen y analizan la evidencia respecto de una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Típicamente se explicita el método utilizado para encontrar, seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia presentada. Esto que les decía, tengo que decir cómo lo hago. Acá les muestro un artículo de revisión, les dejo el link para que puedan entrar a toda la información. Nutrición, realidad de hoy, necesidad del futuro. Bueno, y hace una revisión sobre este aspecto de la evolución de la nutrición en el tiempo, qué aspectos del futuro, qué aspectos o avances o desafíos tiene para el futuro. Está publicado en la revista Nutrición Comunitaria, de Aranceta Bartrina, es un investigador, es médico en realidad. Él tiene un libro de nutrición comunitaria, no sé si lo han visto en nutrición comunitaria justamente, en salud comunitaria. Ustedes cursaron con Vanina, ¿no es cierto? Nutrición comunitaria. Sí, profe. ¿Vieron a Aranceta Bartrina? Varios artículos sobre él. No me acuerdo, profe, porque si bien el material que teníamos citaba por ahí a muchos autores, no era como uno específico, así que no ¿No recuerdo utilizaron un si estaba. dossier? Dosieres que utilizan los diferentes artículos de diferentes autores. Una recopilación de fotocopias, digamos. Ustedes la entienden como recopilación de fotocopias. En realidad, dossier significa recopila diferentes capítulos del libro, diferentes artículos. Eso utilizaron, ¿no es cierto? Seguro, dentro de estos autores estaba Aranceta Bartrina, Serra Magen, son españoles, que bueno, tienen bastante desarrollo sobre la nutrición comunitaria y la salud pública. Dentro de ellos, por ejemplo, Luis Serra Magen está en la Universidad de Palmas de Gran Canaria. Y tienen, aparte de que tienen libros, investigan sobre esos aspectos. Acá les muestra el artículo de revisión, intervenciones esto está publicado en una revista de Perú,
de salud pública, intervenciones para prevenir la aparición de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. La anterior era teórica, no les muestro todo, después entran ustedes, o si quieren entramos. En este caso ya hablamos de intervenciones, o sea, va a analizar investigaciones empíricas y va a hacer un análisis. Lo llamó revisión y no metaanálisis, después vamos a ver. La obesidad infantil representa uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. En este artículo se exponen las intervenciones para prevenir el sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces va a buscar artículos que tengan una intervención para prevenir la aparición de sobrepeso y obesidad. Las intervenciones dirigidas a prevenir la obesidad en infantes fueron promoción de la lactancia materna, vigilancia del crecimiento del niño y promoción de una adecuada alimentación complementaria, a través de consejería nutricional con enfoque de alimentación responsiva, brigadas, bueno, está un poco mal escrito el review, brigadas en distintos escenarios como el centro de salud basados en el hogar a través de visitas domiciliarias. Las intervenciones dirigidas a prevenir obesidad en los preescolares incluyen las intervenciones con componentes de actividad física y nutrición que involucren activamente a los padres. Esta sería como la conclusión. La calidad de la evidencia de la mayoría de los estudios es alta debido a que provienen de ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Todas estas intervenciones se realizan o podrían ser replicadas en nuestro país mediante una adecuada contextualización. Este es el resumen. Hace una pequeña introducción, no especifica los apartados, estos son los resultados, cuáles son las intervenciones que encontraron, y bueno, concluye que esas intervenciones se podrían aplicar en su país. Y estas son las palabras claves que uno coloca en su investigación para publicar, que hacen referencia a la investigación: obesidad pediátrica, sobrepeso, nutrición infantil, programas y políticas de nutrición y alimentación. La metodología. Entonces acá van a ver cómo describen, cómo se debe describir una revisión. Se realizó una búsqueda de la literatura hasta junio de 2017. Bueno, acá ya tiene un pequeño error que nos dice desde cuándo hasta cuándo, pero hay que especificar, ustedes tienen que saber que hay que especificar la fecha en la que uno realiza la búsqueda, ¿sí? Acá es como si hubieran revisado absolutamente todo del año 0, en que comienza a publicarse hasta el 2017. Utilizándose las bases de datos, Medline, Cielo, Orange y Library. Se incluyeron artículos de metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos controlados aleatorizados. Eso es otro aspecto. ¿Qué tipo de estudios vamos a incluir? ¿Solo investigaciones originales? ¿Solo, en este caso, de las investigaciones originales eligen ensayos controlados aleatorizados? ¿Sí? Aleatorio quiere decir cómo se realiza la muestra, ya lo vamos a ver más adelante, que con una selección aleatoria, o sea, al azar, controlado que tiene grupo control. Y estos son estudios con intervención. Estas dos son las mismas que estamos viendo, las metaanálisis con análisis estadístico y revisión sin análisis estadístico, que es la misma que estamos viendo, evaluando en este momento. Que sean intervenciones para prevenir la aparición de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. Establece la población publicada en los últimos 10 años. Acá establece el periodo de tiempo. Entonces va a ser desde el 2007 al 2017. Sin restricciones de idioma u ámbito geográfico. Quiere decir que, bueno, no utilizaron, digamos, ninguna restricción de idioma. No especifica si utilizaron varios idiomas o en la búsqueda, o solamente pusieron las palabras claves en español y luego tomaron todos los artículos que podrían surgir. Y acá van estableciendo las estrategias de búsqueda para cada uno de las bases. Medline, cómo ingresaron, incluso especifican cómo ingresaron las palabras claves, qué conectores utilizaron, porque no es lo mismo utilizar que surja. Acá le estoy diciendo, puede ser que el artículo sea sobre obesidad, prevención y control, o sobre peso, prevención y control, porque me interesan los dos. O prevención y control de la obesidad en niños pediátricos, ¿sí?
o también que aparezcan niños o preescolares o infantes, ¿sí? Porque y quiere decir que sí o sí tiene que incluir la palabra niño, preescolar o infante. Pero el o me da la opción de que sea alguno de estos tres. El and y me está diciendo que, además de ser la prevención y control, ya sea de obesidad o sobrepeso, o sobrepeso pediátrico, tiene que incluir sí o sí niño, preescolar o infante, ¿sí? Filtraron revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, ay, me molesta esto, no sé si a ustedes les molestan. Ensayos aleatorizados, controlados, publicados en los últimos 5 años. Bueno, hay una contradicción ahí con respecto a eso. Como ven, los papers muchas veces tienen error. Acá hablan de 5 años, acá hablan de 10 años. Y por ejemplo, acá hablan de revisiones sistemáticas y acá hablan de metaanálisis, que pueden estar incluidos en los otros buscadores. Cielo. Incluyeron prevención, obesidad o sobrepeso, pero tienen que incluir sí o sí prevención, obesidad, sobrepeso y niño. En este caso es raro, en cada buscador utilizaron diferentes palabras claves o parecidas, pero no exactamente las mismas. También tiene que ver con el idioma, en estos utilizaron español, en el otro en inglés, y acá y con las características del buscador. Pero bueno, pueden utilizar las mismas, pueden utilizar diferentes, o en el mismo buscador, porque muchas veces los papers están en inglés y en español, se pueden incluir palabras en los dos idiomas y buscarlo en los dos idiomas. Bueno, ¿cómo buscan en este buscador? Y luego de realizar la búsqueda de los artículos, estos fueron priorizados según la jerarquía de evidencia científica, de acuerdo a la directiva para los programas presupuestales en el marco de programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial El Peruano en octubre del 2015. Se establecieron una jerarquía de evidencia científica de acuerdo a eso. Entonces, dentro de las revisiones, dijimos que tenemos las revisiones sistemáticas cualitativas, cuando se presenta la evidencia en forma descriptiva, sin análisis estadístico. Todos estos, y cuantitativos o metaanálisis, cuando mediante el uso de técnicas estadísticas se combinan cuantitativamente los resultados. El metaanálisis no es una investigación original, dijimos que ninguna de estas son investigaciones, tanto la revisión como el metaanálisis, ninguna son investigaciones originales, sino estudios retrospectivos por medio del cual se analizan los datos de varios ensayos clínicos randomizados. Por lo general, acá hay por lo general es ensayos clínicos randomizados, pero en realidad yo puedo establecer, en principio surgió con estos tipos de estudios, pero puede ser cualquier estudio. Por ejemplo, puedo utilizar un estudio de prevalencia, ¿sí? En general se utilizan para los ensayos clínicos randomizados porque yo quiero ver de esos ensayos todos los resultados obtenidos, que son ensayos con una población como son de intervención muy pequeña, ver los resultados obtenidos para tomar una decisión si un tratamiento o no es efectivo y puedo aplicarlo, ¿sí? El término fue introducido por Glass en el año 1976 y se define como el proceso de combinar y analizar los resultados de diversos estudios relacionados con el propósito de llegar a una conclusión sobre un problema en particular. Por lo general sobre un tratamiento de una patología. Surgieron así. Este tipo de estudio tiene los problemas de los diseños retrospectivos, donde la posibilidad de introducir sesgos no es despreciable. Bueno. Otro error que se suma al anterior es el llamado sesgo de publicación, ya que los ensayos clínicos con resultados negativos no siempre son publicados. Claro, muchas veces un investigador que tiene resultados malos directamente no publica, no realiza la publicación, porque para ser aceptado una publicación, a veces tenés que hacer un aporte a la ciencia y
Esto es un error, ¿no? Que suele pasar, pero en la comunidad científica pasa, incluso pasa a veces con las tesis, con los jurados de determinadas tesis, que espera que el investigador apruebe la hipótesis. Es un error garrafal porque hace que puede obligar a sesgar la investigación al investigador, lo cual es un problema ético. Y la publicación, que la publicación dependa del tipo de resultado, también es un problema ético si estamos sesgando las publicaciones de acuerdo a los resultados. Pero no quiere decir que no pasen. Entonces, hace el llamado de atención de decir, bueno, puede ser que haya un sesgo porque los ensayos clínicos en resultados negativos no siempre son publicados, y eso suele pasar, ¿sí? Acá les dejo... Acá les muestro. Esperen un minuto que se ha activado el audio de grabaciones anteriores. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vienen? ¿Se viene entendiendo o no? ¿Cómo van? A ver, Renata. Por ahora todo bien, profe. Bueno, acá, por ejemplo, es un metaanálisis, estábamos en el metaanálisis. Dice, la metodología, los estudios seleccionados se identificaron a través de una búsqueda bibliográfica en la siguiente base de datos. Menciona las bases de datos. Los años, 2002-2014. Las ecuaciones de búsqueda fueron hábitos saludables y jóvenes, hábitos saludables y universitarios, estilo de vida, por aparte. Esto utilizaron las mismas palabras claves con los mismos conectores en todos lados. Criterios de inclusión de los estudios, esto también es factible establecerlo. Estudios cuantitativos y cualitativos, temática de estilo de vida o hábitos de vida saludables de jóvenes universitarios, idiomas inglés y español. Acá, por ejemplo, realiza un análisis estadístico sobre los resultados de los diferentes estudios. Si ven acá, muestra estudios de subgrupos, en este caso asiáticos, muestra los autores y el año, esto hace la referencia a cada autor, a cada artículo en realidad, con su autor y con su año, sería como las normas APA de citación, ya las vamos a ver. B, se evalúa la media de la intervención, la media del placebo, el peso, el porcentaje de cambio de peso, la diferencia de la media, y sobre eso realiza un análisis estadístico para ver si favorece la intervención o favorece el placebo. O sea que toma el resultado de cada investigación como si fuera una unidad de análisis, que en el caso de una investigación original que tomamos un sujeto, ¿sí? Esto es como si en una investigación original, que no ponemos los nombres, pero sería Roxana Pérez, ¿qué pasó con el peso, por ejemplo, la modificación del peso de Roxana Pérez? En este caso es el promedio del cambio de peso de todos los pacientes que evaluó este autor. ¿Se entiende? Entonces, cada estudio se toma como unidad de análisis. La investigación documental tiene como objetivo fundamental el estudio de diferentes fenómenos, de origen histórico, psicológico, sociológico, legal, utilizando técnicas muy precisas de análisis de la documentación existente que directa o indirectamente aporten la información. Hay, por ejemplo, acá, como ya les mencionaba, un análisis de las políticas sociales alimentarias en la Argentina reciente. Toma un periodo 2001-2008, el autor, quién es, qué antecedentes tiene, y el resumen, el objetivo de este artículo es analizar las políticas sociales alimentarias nutricionales luego de la crisis del 2001 hasta el 2008, identificando y analizando las definiciones asociadas a la alimentación, a la problemática alimentaria,
y a los enfoques políticos e ideológicos que subyacen a las mismas. Establece las variables de análisis, que en este caso serían categorías, porque el análisis es cualitativo. Se pretende construir los significados que se ponen en juego a la hora de pensar políticas para intervenir sobre algún tema o problema desde el punto de vista discursivo. Luego de esa reconstrucción se concluye que el contexto socioeconómico, pero fundamentalmente político e ideológico, condicionan la manera de pensar las políticas sociales alimentarias. Entonces, a su vez, que hace una reconstrucción histórica, con ciertas variables analiza, por ejemplo, si influye o no el contexto socioeconómico después de la crisis del 2001, o en los aspectos políticos e ideológicos en la manera de pensar las políticas argentinas. Entonces, por ejemplo, acá plantea la discusión, en este artículo se intentó analizar las políticas sociales nutricionales luego de la crisis del 2001, identificando y analizando las definiciones asociadas. Los documentos analizados expresan el punto de vista oficial respecto de los temas y problemas y respecto a las intervenciones sobre los mismos. Este punto de vista varía con el contexto político, ideológico, económico, sanitario, la alimentación y los problemas vinculados con la equidad en la distribución de los alimentos en cantidad y calidad suficiente estuvieron presentes en la agenda política. Entonces va describiendo a través de los documentos todas estas políticas. Cuáles fueron las diferentes propuestas, los contextos, los gobiernos, en el caso del gobierno de Duhalde, y el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces plantean el contexto político, partidario también, y ideológico. Y plantea tres cuestiones vinculadas con el tema. El problema vinculado a la alimentación no está exclusivamente en la producción, sino en la distribución inequitativa, que el problema se construyó en el primer momento definiendo la alimentación como una necesidad biológica y en un segundo momento definiendo la alimentación como un derecho. Y que este derecho implica acceder a alimentos de cantidad y calidad, respetando las tradiciones culturales. Este es el análisis que hizo esta autora. Como ven, utiliza documentos para hacer una descripción histórica y poner en juego categorías de análisis de esa evolución histórica, de acuerdo al contexto político y económico en esa época histórica. Después tenemos los estudios empíricos. Dentro de los estudios empíricos vamos a empezar a clasificar. ¿Qué hora es? Es como que estoy tardando demasiado en la explicación. Hacemos un recreín de 5 minutos y voy al baño. Ya estoy. Bueno, entonces las revisiones sistemáticas que vimos recién y el metaanálisis es una posible tesis para ustedes. ¿Habían visto algún paper de revisión sistemática o metaanálisis en las otras materias?
En el curso de inglés, profe, nos presentaron varios. Ah, bien. Sí, el curso de inglés es bastante completo, ¿no es cierto? Con respecto Sí. a investigación. Sí, nos muestran en bastantes artículos y todo. Buenísimo. O sea que ya tienen una idea de artículos científicos, los tipos de artículos científicos y demás. ¿Cómo, profe? Tienen una idea de qué significa artículo científico, qué estructura tiene, qué tipos de artículos científicos hay, eso ya lo conocieron. Sí, por encima más o menos nos había nombrado. Yo muy bien la diferencia así, más en profundidad no la sé, pero por encima sí nos habían nombrado. Bueno, eso es muy importante. Sí, el curso de inglés que le dan es bastante lindo. Bueno, quiero que sepan que es factible que ustedes realicen la tesis con ese formato, ¿sí? No es común que lo hagan. Pero bueno, en kinesiología sí se empezó a implementar el tema de las revisiones sistemáticas, sobre todo con la pandemia. Bueno, esta es la clasificación de los estudios empíricos, ¿sí? De las investigaciones. Yo pensé que ya se lo había dado, no. Según el alcance o finalidad, vamos a tener estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esto lo he sentido nombrar, que es la profundidad de análisis. Algunos autores plantean que no existe el correlacional, que esta es una prueba estadística, pero recuerden que no todos los estudios tienen pruebas estadísticas, y que el descriptivo puede tener una profundidad de solamente caracterizar o establecer una relación entre las variables a través de una prueba de hipótesis y se transforma en correlacional, ¿sí? Entonces, según el autor, puede haber diferentes autores, puede haber 4 o 3, exploratorio, descriptivo, explicativo, ¿sí? ¿Lo habían sentido nombrar o en el secundario cuando vieron? En algunos secundarios tienen investigación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien lo había visto? Los tipos de estudios según esta clasificación. Vanessa Garro. Yo no, profe. Bueno, y de la secuencia temporal, o el número de observaciones en la variable, porque esto es lo que más se utiliza, secuencia temporal. Yo lo denominé también el número de observaciones de la variable, para que no se lo confundan con prospectivo, retrospectivo y ambispectivo. Y para que entiendan la definición, porque en realidad piensan que si el trabajo de campo duró 5 meses ya es longitudinal. No. La secuencia temporal o número de observaciones de la variable tiene que ver con eso, con cuántas veces medí la variable. Puede ser que el trabajo de campo me haya llevado 1 año, 2 años, pero sea transversal, la medí una sola vez, o longitudinal, la medí varias veces. Ya vamos a verlo en profundidad. Relación del investigador con el objeto, sujeto de estudio, esto me quedó antiguo. Observacionales y no observacionales o con intervención, y el inicio del estudio, de acuerdo a la secuencia de los hechos, vamos a tener prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. Entonces, transversales y longitudinales. Transversales tenemos el fenómeno es observado por única vez. Solo puede ser de tipo observacional porque un estudio interviniente implica por lo menos 2 mediciones. O sea, de estos, los no observacionales o con intervención, que en algunos manuales lo encuentran como experimentales, pero como vamos a analizar las diferentes perspectivas, en las perspectivas que son holísticas o de investigación-acción no se llaman, no es factible llamarlos experimentales, ¿sí?
como hay una intervención de la variable, siempre hay una medición antes de la intervención y una observación posterior, después de la intervención. Entonces ya estoy midiendo 2 veces la variable, por lo tanto va a ser longitudinal. Hay una relación entre estos aspectos. En cambio, los observacionales pueden ser transversales o longitudinales, ¿sí? El tiempo para la recolección de los datos puede ser más o menos prolongado. Esto lo que les decía, no se confundan. Si yo en mi investigación duró 2 años, pero me di una sola vez la variable, ¿qué quiere decir me di una sola vez? Si mi variable es estado nutricional, pero yo tomé una persona, se la medí el estado nutricional una vez, por ejemplo, a través del indicador, y me sé en adultos. Pero me llevó 1 año tomarle el estado nutricional a las 500 personas que constituían mi muestra. El estudio igual es transversal. Medí una sola vez la variable. ¿Se entendió eso, Jessica? ¿Ronco? Sí, profe, sí, sí, se entendió. Justamente ayer tuvimos un práctico y teníamos esa duda, Bueno, en un práctico de evaluación. de evaluación, bien. Longitudinal. Ya mido la variable más de una vez. Entonces, los estudios que tenemos intervención, sí o sí son longitudinales. Bueno, hay forma, tengo que medir antes y después, si no, no sé qué efecto tuvo esa intervención, ¿sí? Pero también pueden ser estudios descriptivos, sobre todo descriptivos, o pueden ser tanto experimentales o con intervención, según la perspectiva en la que me ubique, u observacionales, ¿sí? Eso no varía, ya vamos a ver diferentes ejemplos, no se preocupen. En este diseño se realiza más de una medición. Entre las mismas puede intervenir o no el investigador. Eso va a diferenciar si es con intervención o no. Lo que determinará que el estudio sea observacional o experimental. Recuerden que experimental es con intervención. Nosotros en nuestro manual lo denominamos con intervención porque para incluir todas las perspectivas. Las dificultades que acarrean los estudios longitudinales son el hecho de ser costoso y la pérdida de casos. Obviamente, siempre es más caro, porque las tesis por lo general son transversales, chicas, por una cuestión de costos. Y de tiempo, que muchas veces necesito más tiempo. Acá tengo ejemplos: transversal, el estudio de la prevalencia de una enfermedad, mido una sola vez. Longitudinal, estudio de cortes, estudios experimentales, las tasas de incidencia. La incidencia ya vamos a ver en salud pública, pero tengo que evaluar un periodo. Número de observaciones, el número de observaciones de la variable o categoría, que es esto, nada más que acá lo denominé como secuencia temporal, pero también lo podemos ver como número de observaciones, nada más que está escrito, de la variable o categoría. Me quedó mal. Bueno, vamos a tener desde la perspectiva reduccionista, ¿se acuerdan las perspectivas? Sandra, ¿qué característica tenía la perspectiva reduccionista? ¿Alguna? Decime. Es la pasante. ¿Cómo? Es la pasante. Ay, me olvido. Mariana. No está el chico, el único hombre. Era que buscaba conocer las causas del problema que se está estudiando. En realidad, dentro de la perspectiva reduccionista, tiene que ver con una creencia de que se podían determinar las causas. Pero también tenemos, por ejemplo, estudios de prevalencia o ecológicos. Bien, es una de las características de la perspectiva reduccionista. El único hombre del curso no está, ¿no? No asistió hoy. Son dos varones.
¿Dos varones? Sí. ¿Ninguno de los dos vinieron? ¿Asistieron? Me parece que no está en ninguno de los dos. Yo que los quería hacer sufrir. Ah. Bueno, entonces, desde la perspectiva reduccionista tenemos los estudios transversales, como pueden ser de prevalencia y ecológicos. De prevalencia, ya vamos a ver en salud pública, no sé si lo vieron en evaluación qué significa prevalencia, o tienen una idea de lo que significa prevalencia, Renata. ¿Qué hora es? Se me hizo retardo. Renata. Vanessa Garro. Vamos que se nos va la hora. La idea de que participen es porque hace que entiendan más. Cuando uno expone sus conocimientos previos y los contrasta con lo que van aprendiendo, la nueva información, hace que aprendan más fácilmente. No es para molestarlos o hacerlos sufrir, como dije recién. ¿Alguien que se anime? ¿Qué es prevalencia? Profe, ¿la prevalencia sería como la permanencia de algo en un determinado tiempo? En realidad, cuando hablamos de epidemiología, son el número de casos que hay en ese momento. Parecido. Habrán sentido nombrar, por ejemplo, la prevalencia de diabetes. También puede ser, si bien se usa mucho con enfermedades, también puede ser la prevalencia de consumo elevado de sodio, en el caso de nuestra profesión, ¿sí? Quiere decir, es un corte, por eso dijimos que vamos a tener. ¿Se acuerdan que transversal significaba que medimos una sola vez la variable? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la prevalencia de diabetes o la prevalencia de consumo excesivo de sodio en una población en particular. Por ejemplo, lo que hacen las ENIS o lo que hacen las encuestas de factores de riesgo. ¿Qué hacen? Sacan la prevalencia de exceso de peso, de malnutrición por exceso, que suma obesidad y sobrepeso, y también dan los porcentajes por separado, se presentan porcentajes por lo general. También saca el porcentaje de sedentarismo, saca el porcentaje de agregado de sal después de la cocción. Todos esos son prevalencias porque tienen que ver con corte temporal en donde se mide la variable para saber cuánto de esa población presenta la característica de la variable que estoy estudiando. Si estoy estudiando estado nutricional y quiero ver la prevalencia de sobrepeso, es una de las características de la variable que estoy estudiando, estado nutricional. ¿Sí? Y ecológicos cuando en realidad ese corte transversal lo realizo a nivel geográfico. En vez de la unidad de observación cambia de personas a aspectos geográficos. Por ejemplo, un estudio ecológico que se realizó, que tenía que ver con los porcentajes de cáncer en Córdoba, en donde evaluaban en zonas geográficas, por ejemplo, las zonas geográficas que se acercaban a transformadores que estaban, que perdían, ¿sí? Que eso está asociado al desarrollo de cáncer, pero ellos, en vez de investigar la asociación directa, y que la unidad de observación sea las personas, tomar los casos y evaluar si estuvieron expuestos o no expuestos y demás, tomaban las zonas geográficas y evaluaban prevalencia según la cercanía. Eso es ecológico, porque tiene que ver con la exposición ambiental a algún factor, pero se evalúa la población en conjunto y no la asociación en la exposición individual. ¿Sí?
Longitudinal, ensayo clínico controlado aleatorio, que ya lo vamos a ver, prueba de campo, cuasi experimentales o ensayos comunitarios de intervención, el preexperimental, estudio antes, después o estudio de intervención, eso es lo mismo, diferentes formas de llamar el estudio de cohortes, de casos y controles, incidencia, caso y serie de casos. En el caso, caso y serie de casos puede ser transversal, pero por lo general evalúa un tratamiento, en la clínica evalúa un tratamiento y por lo tanto tiene que ser longitudinal porque se evalúa la evolución. Holístico, transversal o longitudinal va a depender de cómo quiero describir el fenómeno, si temporalmente o haciendo un corte, o sea, como que no hay tipos de estudios dentro de esta clasificación. Por lo general igual se puede hacer puede haber los dos tipos de estudios, no hay una regla, pero no adquieren un nombre específico de acuerdo a la característica, porque se pueden utilizar diferentes técnicas, y esas técnicas, tanto hacerlas transversales como longitudinales. Esta clasificación no se usa mucho en las perspectivas holísticas y transformadoras, por lo general se usa en las perspectivas reduccionistas, ¿sí? Porque tiene que ver con las clasificaciones y las investigaciones tradicionales. Pero bueno, para que lo entiendan, lo aplicamos también a la holística y la transformadora, participativa transformadora. En la transformadora recuerdan que hay acción, o sea, son todos con intervención. Transversal no tenemos ninguno, ¿sí? Entonces todos van a ser longitudinales. ¿Está claro eso? ¿Renata? ¿Se entiende? Renata se conectó. Sí, profe. ¿Estás? ¿Se entendió? Sí, sí, acá estoy, sí. Sí, esa, como dijo Jessy, es una duda que teníamos ayer en un trabajo práctico de evaluación, que no entendíamos las diferencias, pero bueno, ahora se entendió. Bueno, esta aclaración, los estudios transversales no son explicativos, tiene que ver con lo que les planteé al inicio. Los explicativos, por lo general, tienen que tener, o por lo general no, casi siempre, o siempre, en metodología nunca me animo a decir siempre, porque puede haber, siempre hay excepciones también. Los explicativos por lo general, primero si nos paramos de la perspectiva reduccionista, explicativo significa causa-efecto. Sí o sí voy a una intervención y una intervención sí o sí tiene que ser longitudinal, ¿sí? Por lo tanto, un estudio transversal no puede ser explicativo. ¿Estamos? Bueno, acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, si se realiza un estudio en el que se determina la asociación en un momento dado entre obesidad bueno, esto también tiene que ver con los estudios correlacionales, porque las pruebas de hipótesis, ya lo vamos a ver en la unidad de análisis, se utilizan tanto cuando hacemos una correlación como cuando hacemos, vamos a llegar a un alcance explicativo. La única diferencia que la correlación se puede hacer en estudios transversales. Para tener un alcance explicativo, esa asociación en variables, entre las variables, sí o sí tiene que haber dos mediciones y tienen que ser longitudinales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o por qué un estudio transversal en donde realiza una prueba de hipótesis entre dos grupos no explica o no puede determinar causa-efecto en la perspectiva reduccionista, y en el caso de los explicativos que son longitudinales sí? Porque no puedo saber si es realmente, si se encuentra la asociación entre las dos variables, cuál modificó a la otra. Por ejemplo, no sé qué ejemplo les di acá, pero si yo analizo dos grupos, evalúo el estado nutricional de una población y separo. Grupo de personas con malnutrición por exceso y estado nutricional normal. Y evalúo los hábitos. Y quiero asociar el consumo de, no sé,
lo que ustedes quieran, el consumo de azúcares simples con el estado nutricional. Entonces, evalúo los que tienen bajo consumo de azúcares simples con los altos, con el grupo que tiene alto consumo de azúcares simples, o relaciono con los que tienen malnutrición por exceso y los que tienen con malnutrición, estado nutricional normal, perdón. Obtengo una asociación entre bajo consumo de azúcares y malnutrición por exceso. Bajo consumo de azúcares simples. Yo tal vez quería encontrar la causa, y la causa, ahí, ¿qué me podrían decir? Por ejemplo, si encuentro esa asociación, ¿qué me pueden decir? ¿A qué conclusión llegarían? ¿Les llamaría la atención? Porque ustedes, ¿qué pensaban que iban a encontrar? Si yo les digo, consumo de azúcares simples, malnutrición por exceso o estado nutricional normal. ¿Qué piensan que podrían lograr encontrar? Que se relacionan directamente. Bien, pero ¿qué relación encontrarías? ¿Obesidad con alto consumo de azúcares simples o con bajo consumo de azúcares simples? Con alto. Alto. Bueno, yo encontré con bajo. ¿Sabés por qué encontramos con bajo consumo de azúcares simples? ¿Qué piensan que puede haber pasado cuando yo hago un corte transversal y lo evalúo al mismo tiempo? ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado? ¿Nadie? ¿Por qué puedo encontrar? Puede ser que consumía, por ejemplo, hace 5 años atrás y no en ese momento. Exacto, esos obesos pueden estar en tratamiento cuando yo lo analicé, porque hice un corte transversal, entonces no puedo asociar causa. ¿Qué causó qué? Que la obesidad hizo que hicieron un cambio de hábito, pero por ejemplo no cambiaron la actividad física, o siguen teniendo un alto consumo de grasa, entonces o todavía no logran descender de peso porque recién inician el tratamiento. No puedo encontrar con estudios transversal causa-efecto. Yo puedo teorizar que esa asociación se debió a algún aspecto fisiológico que ya está estudiado. Ya sabemos que es más lógico encontrar un alto consumo de azúcares simples. Igual sabemos que la obesidad es multideterminada, así que es complejo analizarlo, ¿no? Con una sola variable, muy difícil. Pero y sería como más normal encontrar como causa, pero un transversal no analiza la causa, pero yo siempre quiero buscar las causas. Como causa, decir, bueno, los obesos van a tener mayor consumo de azúcares simples, y puedo encontrar lo contrario. ¿Por qué? Porque no sirven para explicar. ¿Queda claro eso que un estudio transversal no puedo explicar? Diferente es, lo estudio en el tiempo, agarro un grupo que tiene bajo consumo de azúcares simples, veo durante 10 años que sigan manteniendo ese consumo bajo, y evalúo cómo impacta en el peso, si tienen modificaciones en el peso o no. Por ejemplo, tomo niños sanos y veo si desarrollan obesidad en la adultez. Tendré que estudiarlo 10, 15, 20, 30 años. Eso es un estudio de cohortes. Voy a establecer la causa y bueno, dependerá también del análisis que haga de las otras variables, pero bueno, tengo que estudiar estudios, una población muy grande, un seguimiento, como verán, es un estudio muy costoso. ¿Se entiende? Ahí sí voy a poder saber qué fue antes y qué fue después, y por lo tanto establecer una asociación causal, aunque ahora las patologías son multideterminadas y eso se complica. Igual hay análisis multivariados, chicos, que pueden hacerse ese tipo de análisis teniendo en cuenta varias variables. ¿Pero se entiende? Quiero que quede claro esto.
Sofía, la Sofía sin apellido, que no le pregunté nunca. Sofía. ¿Quedó claro? Sofía, Sofía. No sé qué Sofía dice, profe, pero Bueno, a mí sí contéstame me quedó vos. claro. Es la otra, Sofía, la sin apellido, pero vos estás hablando Olarte, Olarte Chávez. Sí, sí. ¿Queda claro la diferencia o por qué un estudio transversal no puede explicar? Sí, profe. Bueno, volvemos al cuadrito. Ahora vamos a ver la cronología de los hechos. Inicio el estudio en relación a la cronología de los hechos. Vamos a tener prospectivo, retrospectivo y ambispectivo, ¿sí? No tiene nada que ver con que si son longitudinales o si son transversales. Ojo con eso. Prospectivo, aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados y los datos se recogen a medida que van sucediendo. Retrospectivo, el diseño es posterior a los hechos estudiados. Los datos se obtienen de archivos, documentos, de lo que los sujetos refieren que sucedió en el pasado. Ojo que un recordatorio de 24 horas, por más que sea recordatorio, la definición de recordatorio, ¿vieron el recordatorio en evaluación? ¿Ya? A ver si me contesta la Sofía sin apellido. ¿Sofía? ¿Sin apellido? O Sofía Parenti, a ver la otra Sofía. No, profe, todavía no lo vi. Bueno, es para estudiar el consumo actual, el recordatorio, pero bueno, tiene que ver con apelar a la memoria de las 24 horas antes. Pero es por definición el recordatorio de 24 horas para estudiar el consumo actual. Entonces, que yo apele a la memoria de 24 horas antes no quiere decir que sea retrospectivo. Retrospectivo es cuando quiero estudiar el consumo en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si tomo un recordatorio de 24 horas hecho 6 meses antes, un mes antes, 15 días antes, ¿se entiende la diferencia? Porque la técnica está hecha así, pero para estudiar el consumo actual, ¿sí? Queda claro eso, no es que, ojo con confundir técnica con cuándo estoy analizando los hechos, cuándo estoy midiendo la variable. No tiene que ver que con la técnica recurra a la memoria reciente para hablar de estudio retrospectivo. Retrospectivo se utiliza un recordatorio de 24 horas y tomo los datos de la consulta, por ejemplo, que quedaron asentados en la historia clínica. ¿Qué hice? El diseño lo hice, la planificación lo hice posterior a la toma de ese recordatorio de 24 horas. Por eso es retrospectivo, porque voy a ir al registro que tengo de ese recordatorio de 24 horas. No que lo tomé después de la planificación y apela a la memoria, ¿sí? ¿Queda clara esta diferencia? Y ambispectivo cuando combino. Tomo el recordatorio del año pasado y tomo recordatorios actuales para ver el cambio de hábitos. ¿Se entiende? O pueden ser diferentes variables también. Por eso ambispectivo también puede ser transversal. Por ejemplo, que yo evalué, yo digo, estado nutricional de la madre al momento del parto y estado nutricional del niño a los 6 meses. Para tomar el estado nutricional de la madre al momento del parto o al inicio del embarazo, lo que ustedes quieran, me fui a la historia clínica. Ahora mi muestra son todos los niños de 6 meses que asisten a la maternidad. Y hago la evaluación del estado nutricional, ¿sí? Puede ser que sea correlacional, es decir, que hago una asociación a ver si se asocia el estado nutricional de la madre al inicio del embarazo o al finalizar con el del niño. Pero si bien es ambispectivo, yo puedo decir, ay, es longitudinal. No, no es longitudinal, porque tomé datos de una variable en el pasado y tomé datos de otra variable en el presente. Ahora, si yo esa variable es la misma
y tomé una medición que se hizo en el pasado y tomé una medición actual, y ahí sí, hay dos mediciones de la variable, es longitudinal, ¿se entiende? Vanessa Sí, Gar, bien, porque eso lleva a confusiones, ¿estamos? Prospectivos, por ejemplo, Perdón, ¿Cómo? perdón, profe, es que ya nos mandaron el link para la otra clase que tenemos ahora en 2 minutos. Bueno, Para que no- tal vez si puedo ir el jueves, termino de dar la clase el mismo jueves, ¿sí? Nos vemos lunes a las 9. Un abrazo, chicos. profe. Buen fin de... Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Ah, pero si la doy el jueves no la voy a poder grabar.